Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Joydeep Mukherjee, director del grupo de ratings soberanos para América Latina en Standard & Poor's. Joydeep, ya sabemos, decía yo en mi introducción, que la crisis global, la crisis económica global va a afectar a América Latina, pero la pregunta es ¿con qué intensidad, con qué gravedad? La respuesta depende de dos cosas. La primera es la profundidad de la recesión acá en los Estados Unidos, y la segunda es del país, porque ahora no vale la pena de hablar de América Latina como un conjunto, porque la diversidad adentro es tan clara que hay que hablar país por país. País por país. Hemos hablado también mucho de que las reformas de los últimos años obviamente han hecho un cambio. La crisis va a afectar, pero mucho menos de lo que hubiera afectado si no se hubieran hecho determinadas reformas. ¿Cuáles te parece que han sido las reformas más importantes que han promovido este cambio? Hay tres tipos de reformas. Uno es reformas fiscales, segundo es reforma de las políticas monetarias y tercero el desarrollo de los mercados locales, porque sin un mercado local, si no hay crédito en el mercado internacional, todos los países iban a sufrir. Pero obviamente los grandes países como Brasil, México, Chile, Colombia, tienen otra fuente de financiamiento este año, a pesar de lo que pasa acá en New York. Esto ha sido un logro muy importante en casi toda la región para fortalecer, para construir un colchón ante esta tormenta desde afuera. País por país, ¿qué países tú crees que van a ser los más, menos y más afectados? Hay un grupo de países como Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, que tenían problemas antes de la crisis y ahora tienen una calificación muy modesta, porque Ecuador está en default. Y en esos países las políticas han sido muy distintas a las políticas en los demás países. Por otro lado, hay países como Chile, Brasil, México, Colombia, Perú, que están en el liderazgo, digamos, en la región, en cuanto a las políticas más estables, a las políticas que pueden fortalecer el país ante la tormenta. Eso no quiere decir que todos no van a sufrir, no, todos van a sufrir, pero el grupo con Chile, el segundo grupo, está en mejor posición para sobrevivir con menos heridas, digamos. El hecho de que haya un menor crecimiento, que eso es obvio, y además cada día un poco sabemos que ese crecimiento puede ser menor de lo que estamos pensando hace unos meses, ¿va a tener una incidencia directa en los ratings? Más importante que la tasa de crecimiento es la respuesta de los gobiernos frente a los problemas, porque no es que con una tasa de crecimiento de 0 a 1 vamos a cambiar la calificación, no, depende de lo que puede pasar en el mediano plazo, 5 o 6 años desde hoy, si el gobierno toma las medidas necesarias para evitar más problemas. Entonces, yo diría que crecimiento es importante, pero más que todo es la reacción del gobierno y el sector privado. ¿Por dónde pueden venir las principales amenazas, los riesgos en este año 2009? Hay un riesgo desde acá, que es algo más, como más crisis acá en los Estados Unidos, en Europa. Y el segundo es el riesgo de que la deuda del sector privado puede ser la deuda del sector público. Que se contagie, ¿no? Sí. Como hemos visto acá, no solo en Estados Unidos, pero en Europa también. Porque en general es muy extraño que esta vez el sector público está en mejor posición que unas partes del sector privado. Y el contagio desde el sector privado puede dañar el balance sheet del sector público. Es un riesgo importante. Sí, y el sector privado con seguridad que va a ser tocado con fuerza, ¿no? Sí, con mucha fuerza. Sí. Y en otros campos, por ejemplo, no solo el económico, sino por ejemplo riesgo político, social, ahí también, ¿qué te parece que es lo más alarmante o lo que más nos debe de preocupar? Salvo unas excepciones, en casi todos los países en la región hay un consenso más o menos básico sobre las políticas económicas después de 7 años de crecimiento económico. Y el riesgo político no es que viene otra persona como Chávez que puede cambiar todo. No, el riesgo es los actores políticos en los países cambian sus políticas. No es la llegada de alguien desde afuera, pero la destrucción del modelo económico que se ha construido en el siglo XXI en la región.
Esto es el riesgo político. Y ahí no veis riesgos importantes, ¿no? Todavía no, pero hay que mirar, porque depende de la duración de la recesión. De la recesión. Joydeep, pues muchísimas gracias por haber estado en Globo Economía. Fue Joydeep Mukherjee, director del grupo de ratings soberanos para América Latina en Standard & Poor's. Hasta la próxima.